Buenos días, espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a explicar la rúbrica de la actividad uno, dónde encontrar la información y qué es lo que deben presentar. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar la rúbrica, que es esta de acá. Esta rúbrica se las adjunté yo junto con con el link de este video. Y voy a explicar más o menos cómo se trabaja con rúbricas porque es la manera en la que vamos a trabajar en todo el taller. Entonces, la rúbrica está dividida por el criterio de la ponderación y por cuál es el nivel de excelencia, por así decirlo, que ustedes alcanzaron, que es lo que va a definir su nota. Entonces, vamos a ir evaluando uno por uno, cada uno de los criterios. Por ejemplo, la portada. La portada debe ir completa con asignatura, tema, nombre, sección, fecha, formato, ordenado y legible, ¿ok? Entonces, si ustedes realizan de manera correcta lo que se les pide esa instrucción, van a tener el 100% de los 5 puntos, ¿ok? Pero si contiene casi todos los elementos, es decir, si faltan algún elemento, como la sección o la fecha, entonces solo van a tener el 75% de los 5 puntos. Luego, si la portada está incompleta, faltan dos o más elementos o está desordenada, entonces van a tener el 40% de estos 5 puntos. Ahora bien, si no presenta portada o es, o es ilegible y confusa, si es ilegible y confusa, va a tener el 5%. Obviamente, si no presenta portada, va a tener 0% de la nota. Ok, entonces esa es la primera parte. Ahora la introducción. Este es muy importante, porque aquí va una cita pertinente, una cita APA, ¿ok? Entonces, eh, yo les recomiendo hacerla como mínimo en 3 párrafos, este análisis, como mínimo 3 párrafos. Y en el primer párrafo hay que explicar con claridad qué es el PIB real y su lógica. Debe ser una redacción coherente y precisa y debe incluir al menos una cita, ¿ok? Es decir, em, la explicación del PIB real, ustedes van a buscar un libro, van a leer ese libro y en base a lo que lean de ese libro, ustedes van a explicar qué es el PIB real. Esa es la primera parte. Explicar es una introducción metodológica y teórica. Vale 15 puntos. Si ustedes lo explican bien, si ponen una referencia APA correcta, van a tener los 15 puntos, o sea, el 100% de los 15 puntos. Ahora bien, si ustedes explican bien el concepto, pero no tienen mucha precisión o no tienen una conexión metodológica con lo que estamos viendo, entonces van a tener solamente un 75% de los 15 puntos. Ahora bien, si la explicación es superficial o parcialmente correcta, pero la cita es presente pero débil, ¿qué quiere decir eso? Que citaron un periódico, no sé, que citaron una publicación de un blog sin nombre, un blog sin fuente. Entonces van a tener el 40% de los 15 puntos. Si no explica el concepto del PIB real adecuadamente y no incluye la cita mínima. Es decir, si ustedes dan una explicación así muy escueta del PIB real y de remate es una explicación que no tiene una cita, entonces lo que sucede es que van a tener 5 puntos o van a tener 0 puntos también, porque si no lo explican o no ponen nada, entonces no van a tener puntos. Ahora, datos oficiales del BCH, PIB real anual, incluye la tabla de datos completa del periodo seleccionado con encabezados claros, año, PIB real, fuente y fecha de consulta, ¿ok? Esto de acá, pongan mucha atención, esto de acá es este Excel de acá, este de acá, a eso es lo que se refiere, ¿ok?
Me van a mandar también el Excel. ¿Por qué? Porque hoy yo les voy a explicar de dónde salen dos datos, cómo colocarlos y todo, pero en las otras tareas, estos datos ustedes los van a buscar por su cuenta, pero yo quiero ver cómo hicieron la gráfica, ¿ok? Por eso vale 20 puntos. Entonces, la tabla de datos a la que se refiere acá es esta de acá, ¿ok? Dice, debe estar completa, periodos seleccionados, con encabezados claros, año, view real, fuentes del BSH y fecha de consulta. Esos elementos debe tener esa tablita, ¿ok? Eso debe ir en el Excel. Ahora, si ustedes, si hacen eso, van a tener el 100%. Y creo que ya entendieron la lógica. Aquí dice qué pasa si falta algún detalle. Van a tener el 75% de los 20, van a tener el 40% de los 20 o el 5%. Entonces es la misma lógica. Entonces de ahora en adelante solo les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para obtener el 100%, porque ya entendimos la lógica, ¿verdad? Entonces, listo. Ahora, la gráfica del PIB real anual debe ser un gráfico correcto, legible, con título claro, ejes rotulados, unidades coherentes, incluyen nota de fuente, selección del tipo de gráfico apropiada. Entonces, vamos punto por punto. Este es el gráfico que van a presentar en el Word, ¿ok? Donde ustedes lo van a realizar. La manera de cómo citarlo, colocarlo en normas APA 7, yo ya les mandé el link, ya lo tienen en el video anterior, entonces no voy a repetir eso. Entonces, debe ir con el título, recuerden el título en normas APA, cómo va colocado. Ejes rotulados, esto es lo que va dentro del gráfico. Unidades coherentes, o sea, debe ir millones de lempiras. Y incluyen nota de fuente. La nota de fuente es lo que va abajo, la bibliografía de dónde viene con el link. Esto también ya se les explicó en el video anterior. Ya lo tienen explicado. Esto em, ya saben cómo hacerlo. Y selección de tipo de gráfico apropiado. Aquí son línea 2D. No, para que ustedes ya sepan cuál es, no voy a utilizar otro porque por el momento es eso, línea 2D. Y aquí tienen lo demás para que ustedes vayan viendo qué sucede si no lo hacen. Entonces, si hacen esto correctamente, son 20 puntos. Ahora bien, en el segundo párrafo, en la primera parte, por así decirlo, o es una sugerencia, ustedes lo pueden poner, si hacen más párrafos, lo pueden poner en el tercero o en el cuarto, depende de los párrafos que quieran hacer. Yo sugiero tres, es es lo mejor, para que no se tarden tanto, para que sea mejor para ustedes. Entonces, aquí van a seleccionar el periodo donde hay un cambio relevante o la ausencia de un cambio relevante ante un acontecimiento. Por ejemplo, el acontecimiento que yo les mostré en el PIB de España era la crisis de 2008. Ustedes pueden tomar la pandemia 2020 o pueden tomar la crisis del 2008 o cualquier otra crisis que haya sucedido aquí en Honduras. Pueden tomar el golpe de Estado 2009 o cosas así. Y la justificación es, deben decir, yo tomo este periodo porque fue un periodo en el cual hubo tensión política, hubo tensión económica en el país y esto afectó. Entonces, yo voy a analizar el PIB, cómo afectó al PIB este acontecimiento. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. Si hacen bien eso, van a obtener 10 puntos. Si lo identifican bien, el 100%. Ahora bien, el análisis. Como les dije, desde el primero al último, todo debe ir por lo menos tres párrafos. ¿Ok? En el primero explicamos la teoría del PIB real. En el segundo vamos a explicar más o menos por qué elegimos el periodo.
Y en parte de ese segundo también ya podemos escribir un poco la tendencia, el quiebre con el lenguaje macroeconómico que tienen hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí van a explicar la relación entre el acontecimiento y el cambio del PIB. Por ejemplo, ustedes van a decir, en el año 2020 hubo una pandemia y de acuerdo a esta pandemia el PIB bajó tanto, subió tanto, ¿ok? Pero esto debe ir por lo menos con una cita, ¿ok? Los datos que van a mencionar acá deben ser datos que no los vamos a inventar, son datos que provienen de una fuente, ¿ok? Entonces ustedes están explicando las consecuencias del acontecimiento en el PIB. Y esos datos y esas, ¿cómo así decirlo? Esos efectos deben estar plasmados en una fuente teórica. Muy bien, perfecto. Ahora bien, entonces todo el análisis básicamente va a ser un tema descriptivo. Vamos a decir primero qué es lo que representa el periodo real. Luego vamos a decir por qué elegimos ese periodo. Luego vamos a decir cuáles fueron los efectos de ese periodo. ¿Ok? Si ustedes quieren agregar qué se hizo para salir, muy bien, pero aquí no lo vamos a pedir como tal. Si ustedes fijan, eh, eso no se pide como tal. Vamos a centrarnos más en el análisis de cuáles fueron las consecuencias y todo eso. Si ustedes lo quieren agregar, pues bienvenido sea. Ahora bien, mucho ojo con las normas APA. La revisión de las normas APA en sí tiene un valor de 7 puntos, ¿ok? De 5 puntos, perdón. Entonces, mucho ojo ahí. Entonces, esta es la explicación de la rúbrica. Ahora vamos a ver cómo vamos a realizar este gráfico de acá, que ustedes ya saben cómo hacerlo. Solo les voy a explicar cuáles son las fuentes que vamos a tomar. Como les mencionaba la vez pasada, por ahora vamos a estar, les voy a mostrar dónde están las fuentes, ya después ustedes van a tener que buscarlo solo. Entonces tenemos aquí, vamos a irnos a estadísticas y publicaciones, vamos a irnos a sector real, luego cuentas nacionales anuales, base 2000, luego Producto Interno Bruto, base 2000. Luego vamos al Producto Interno Bruto por el enfoque del gasto. Y listo, ya estamos acá. Entonces el que vamos a tomar es este de acá, precios constantes. ¿Ok? Este es el PIB real. Ustedes ya saben la diferencia entre PIB nominal, PIB real. Yo no, ahorita no voy a explicar eso porque ustedes ya lo saben. Entonces los datos que vamos a tomar son esos. Entonces aquí están los años del 2000 al 2024 y aquí están el PIB, es este de acá. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Entonces, cuando tomamos estos años y tomamos este PIB, eh, nos va a dar una base que es esta de acá. ¿Ok? Ya saben cómo poner esto. Ya lo explicamos en el video anterior. Es mejor ponerla así en vertical porque es más claridad. Ya saben cómo hacer la gráfica. El video anterior se explicó. Es exactamente lo mismo. No va a cambiar. ¿Ok? Entonces yo no me voy a meter un poco en eso. Entonces, una vez que tenemos la gráfica aquí, ustedes también ya saben cómo colocar la gráfica en el Word, porque ya se les explicó en el video anterior. Ahí está todo explicado. Y listo. Ahora bien, ¿cómo vamos a citar en normas APA? Em, Hay una herramienta que se llama BibGuru. BibGuru, este es un motor generador de bibliografía. Em, este motor sirve mucho más que todo ya cuando ustedes hagan bibliografía perdón, trabajos
50 bibliografías, 70 bibliografías, entonces les va a servir muchísimo. Entonces es bueno que aprendan desde ahora cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿y esto para qué nos va a servir? Recuerden que le dije que debemos hacer un análisis del PIB y necesitamos bases de dónde sacarlo. Entonces, lo vamos a sacar de aquí mismo, del Banco Central, en sus informes del PIB. ¿Dónde están esos informes? Están en sector real, PIB trimestral, y aquí están los informes. Informes de manera trimestral del PIB. Entonces, creo que están de 2013 y ustedes van a elegir ahí eh, el periodo, es libre el periodo. Entonces, miren, aquí están con detalles. El Banco Central explica eh, cuáles son las razones de cada cambio, cuáles son las implicaciones de cada cambio. Entonces, si se fijan, aquí ustedes pueden ver eh, todos los detalles, por así decirlo. Entonces, de estas bases, preferiblemente vamos a sacar nuestra información. Y entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a citar? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar en cómo vamos a citar un libro. Este link yo se lo voy a pasar, ¿ok? Entonces, ¿cómo citar un libro? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando hablen del PIB, yo quiero que lo citen del libro de Gregorio, del PIB real, o de algún otro libro que ustedes prefieran, pero que sea un libro. Entonces, en este link ustedes van a tener la información de cómo citar un libro y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a aprender a cómo citar un libro en el BibGuru para poder ponerlo en el documento. Entonces, aquí, como ustedes se fijan, yo he estado trabajando en él, entonces queda guardado ahí. Entonces vamos a, a, mm, a iniciar. Como les digo, estos links yo se los voy a pasar y esto ya lo vimos. Entonces, vamos a cerrar acá. Ok, listo. Entonces, lo primero es el libro de Gregorio, que lo tengo acá. Macroeconomía, teoría y políticas, primera edición, 2007. Ok, entonces, am, listo. Entonces, en este momento vamos a ver cómo se realiza la cita de un libro. Entonces le damos donde dice más y aquí tenemos todo el tipo de publicaciones que ustedes pueden tener. Libros, tienen manuales, tienen informes de gobierno, entrevistas, todo. Artículos de periódico, artículos de revista científica, sitio web, tesis, doctorado, licenciatura, maestría, pregrado, todo. Entonces vamos a iniciar el libro. ¿Ok? Este no va a ser una fuente en línea porque lo tenemos.
lo tenemos descargado. Entonces vamos con el título del libro, que este es Macroeconomía, Teoría y Políticas. Luego vamos con los autores. Entonces lo primero que se pone es el apellido, que es de Gregorio, coma, el nombre, que es José. ¿Ok? Esa es la manera. Ahora, si hubiese otro autor, por ejemplo, eh, Pedro Martínez, me lo invento, entonces se pone Martínez, Pedro, ¿ok? Se le pone punto y coma y ya se le agrega el autor. Primero el apellido, luego el nombre. Pero en este caso solo es uno, entonces ponemos de Gregorio José. No tiene editores, este. Fecha de publicación en 2012 y el editorial es Pearson. Aquí está, mira, Pearson Education es famoso, entonces se coloca. La dirección en esta cambia porque es de Santiago, Chile, aunque esta no va a ir. Y luego, cuando la tenemos listo, le damos agregar al proyecto, ¿ok? Y se nos genera esta bibliografía de acá, que tenemos acá de Gregorio, 2012, Macroeconomía, Teoría y Política, Teoría y Política, Educación Pearson. Perfecto. Ahora, para hacer lo del Banco Central, en el que estábamos, para generar esta de acá, entonces le damos más. Ahora vamos a informe del gobierno, porque ese es el tipo de bibliografía que vamos a tener. Entonces, este sí le damos fuente en línea y el título, si no me equivoco, es Producto Interno Bruto, tercer trimestre, 2025. Recuerden que esto lo tomamos así, de manera random, pero todos los informes del banco tienen un sitio. Los autores, aquí es un autor institucional. Entonces los autores institucionales se tienen que poner entre corchetes. Mire, nombres de organizaciones hay que ponerlo entre las llaves, ¿ok? Porque es una organización. Entonces ponemos al... Abrimos las llaves y ponemos Banco Central de Honduras. Perfecto. Luego la fecha de publicación es el 2025. Listo. Entonces aquí en la URL vamos a poner en donde encontramos la información, ¿verdad? Que la habíamos encontrado acá. Esto lo había cerrado porque me había trabado la computadora. Sector real, este acá. Este es el link. Entonces se copia el link que miren aquí arriba y ese es el link que vamos a colocar aquí donde dice URL. ¿Ok? Si se fijan, aquí ya no le sale para la opción de poner, por lo menos a mí, es un problema creo de mi computadora o de mi formato, pero si a ustedes también les aparece, entonces le dan por lo menos 3 veces aquí, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, y luego le dan agregar al proyecto. Cuando se agrega al proyecto, se va a agregar la, la URL. Como les digo, probablemente es un problema de mi computadora, pero si les aparece, esa es la forma. Entonces le dan agregar al proyecto y les va a salir así como está este, con la URL. Y luego para copiarlo, solo le dan aquí donde dice copiar y lo pegan
en el Word. Entonces, recuerden que en el Word las bibliografías van de acuerdo al alfabeto. Por ejemplo, acá, A, B, C, D, ¿ok? B, C, D. ¿Y por qué Banco Central va primero? Porque es B, C, y aquí es B, D, Banco D, entonces esta D eh, va más adelante del alfabeto, entonces por eso. Cuando son la misma bibliografía, que si diría Banco Central de Honduras 2025 y hasta Banco Central de Honduras 2009, arriba se pone la que es más antigua, Banco Central de Honduras 2009, luego 2025. Listo. Pero aquí el mismo Big Guru les realiza el orden, ya se los deja completamente en orden de cómo realizar, ¿ok? Entonces, eso era todo. Cualquier duda, todas sus órdenes, espero que les haya servido este video.